La doctrina Biden, o sea, la doctrina Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. Esa doctrina Joe Biden empezó ya en la República Democrática Bolivariana de Venezuela. Es urgente entender entonces lo que pasó en los 80s, allá en Centroamérica, especialmente contra la República Democrática de Nicaragua en aquel tiempo, porque hay elementos que se tienen que tomar muy en cuenta que pasaron en Nicaragua y que hoy, 2021, están aquí en Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes aquella gran intervención militar de los Estados Unidos bajo el concepto, bajo aquella leyenda histórica, el gran pretexto de la Guerra Fría? Y de ahí que viene Estados Unidos con la doctrina que le llamaron The Low Intensity Conflict, conflictos de intensidad baja, que no era más que destruir a todos los pueblos. Y no solo en aquel caso de Centroamérica, en el caso de Nicaragua, en el caso del movimiento guerrillero popular de El Salvador o de Guatemala. No, era mundial. Destruir a los pueblos que soñaban con ser libres y que no solo soñaban, sino que peleaban, luchaban, resistían. Hoy hay una mezcla de todos esos elementos, obviamente con la realidad del siglo XXI que los Estados Unidos están utilizando. Y es que fíjense que ahorita nos han llegado reportes, porque aquí en toda la región fronteriza con Colombia, recuérdense ustedes, Honduras en los 80s jugó el papel que hoy está jugando Colombia. Honduras era base militar de los gringos. Hoy Colombia es la base militar de los gringos. Honduras se utilizó para crear ahí el ejército de terroristas invasores mercenarios que le llamaron contras en aquel tiempo. En un momento llegó a tener más de 100.000 elementos fuertemente armados. Recuérdense ustedes que entraban a Nicaragua, asesinaban, torturaban, destruían y regresaban a Honduras. Hoy la historia nos dice, asesinaron a más de 100.000 nicaragüenses. Un daño a territorio nicaragüense, infraestructura, obviamente, aparte de las vidas, daños materiales que sobrepasaron los 40.000 millones de dólares. Hay una orden aquí en la Corte Internacional de la Haya que encontró a Estados Unidos culpable y que tenía que por lo menos, pagarle el equivalente de entre 20 y 30 mil millones de dólares. Ahí está esa orden. Fue condenado Estados Unidos por actos terroristas internacionales comprobados. Esa misma doctrina, tantas décadas después, la doctrina Reagan de los 80s, hoy es la doctrina Biden de los 2021. Venezuela, si algo tiene que revisar solamente, bueno, no solamente es lo que pasó en los 80s en Nicaragua, porque eso se lo están haciendo directamente ahorita. De hecho, aquí en el estado de Apuré, en Táchira, aquí a la par de Zulia,
abajo inclusive en la parte de Amazonas. En toda esta zona que es fronteriza con Colombia, nos informan que de igual manera como en los 80s hay más de 100,000 terroristas ya, mercenarios. Y es que ha habido una campaña de reclutamiento forzoso en Colombia, silenciosa. Y eso, aunado a los terroristas que se traen, a los mercenarios que se traen del Medio Oriente, ya con una experiencia de años en terrorismo internacional. Hoy aquí están. Y es que ya se metieron. En el caso de Apure, aquí están ya. Aquí tienen ya hospitales, aquí tienen campos de entrenamiento, aquí tienen ya laboratorios y se están metiendo. Y cuidado que se está utilizando el concepto del narcotráfico. Es cierto, está bastante presente, pero este no es el problema esencial. No es que quieran montar laboratorios de narcotráfico, de procesamiento de drogas, de cocaína en Venezuela, o que quieran crear otro canal de rutas. No, aquí la política del Departamento de Estado, del Pentágono, del Comando Sur se mantiene vigente desde 1999 cuando llegara Hugo Chávez. Y esa es destruir este modelo, destruir esta idea de gobierno, destruir a Venezuela. Ya todos ustedes lo saben. Eso se ha estado haciendo año tras año sin descansar. Hoy el gobierno estadounidense ve la oportunidad más visible, más fácil, más práctica. Ojo, esto es desde el punto de vista de ellos, no de los venezolanos. Tienen a un gobierno paramilitar, a un gobierno fascista, a un gobierno criminal prácticamente en Colombia, que es exactamente lo que han venido manteniendo desde los años de Uribe. Hoy el uribismo sin Uribe está más claro que nunca, más presente que nunca. Pero Duque no tiene nada que ver en el proceso de decisiones. Duque sirve como una imagen. Recuérdense que Duque fue educado aquí en los Estados Unidos de América. Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Zulia, ya tienen presencia física de mercenarios en números grandísimos. Aquí, hoy comentaban ustedes, aquí lo que hay es una movilización general y guerra total contra el terrorismo internacional que tiene que hacer Venezuela. Venezuela tiene que movilizarse. Y ojo que hay que tener cuidado también porque en el área del Caribe, o sea, esa parte del Atlántico que toca casi a todas las provincias, a todos los estados venezolanos, desde, ¿por qué no?, desde Delta Macuro, pasando por Monagas y Sucre, Miranda, Falcón, todo eso. Ahí tienen enfrente a las aguas del Caribe. Y los navíos, los buques militares estadounidenses, allí se encuentran. Nos dicen que hay aproximadamente una docena de frente a Venezuela y que se está preparando también un ejército por el lado de Guyana. Ahí, por el lado de Guyana. Jair Bolsonaro está trabajando también con el Comando Sur en esa gran parte fronteriza de Bolívar. Recuérdense ustedes, uno de los, si no el estado más grande, la provincia más grande de Venezuela. Hay entonces, ¿cuántos frentes de guerra? 1, 2, 3, 4, desde Colombia, desde el Mar Caribe, desde Brasil, desde la Guyana.
Aquí está ya el Comando Sur. Ya hay orden. Y Venezuela tiene que dominar el tema de lo que hicieron los gringos contra Nicaragua. Esa guerra terrorista que no llevó a 1, ni 2, ni 3 años, duró varios años. Y prácticamente destrozaron al país. A tal grado que lo desgastaron. Y en 1989, en aquel proceso electoral, 1989-1990, meten al candidato de la silla, a la señora Violeta Barrios de Chamorro, viuda. Mire qué interesante. Hoy, ya en otro tema, pero relacionado, las elecciones ya vienen en Nicaragua también. Y de igual manera, ha habido un desgaste. La CIA se ha metido en Nicaragua, ha desgastado al gobierno nicaragüense. Quieren repetir lo de 1990 con la señora de Chamorro, hoy con su hija, la cristiana Cristina de Chamorro, o el hijo. Quieren que regrese esa dinastía de los Chamorro, una dinastía criminal, terrorista, con conexiones directas, obviamente, con los institutos de inteligencia de los gringos. Hay que entender muy bien, entonces, ambas situaciones. En el caso de Venezuela, se les facilitaría un poco este proceso, entenderían un poquito más, si le dan estudio profundo a lo que los gringos hicieron en la frontera Honduras-Nicaragua e inclusive el otro frente que abrieron, el Frente Sur, Costa Rica-Nicaragua. Vaya usted a ver que Nicaragua en aquel sentido pues tenía algunas ciertas ventajas, solo tenía 2 puntos fronterizos, por el lado de Costa Rica y por el lado de Honduras. Pero si vamos a hablar de los océanos, estaban iguales o quizás peor Nicaragua, porque tenía enfrente al Océano Pacífico y al otro lado al Atlántico, en donde estaba también los navíos, los buques de guerra del imperialismo. Hoy entonces, guerra total contra Venezuela. Empiezan por el punto fronterizo con Colombia. Colombia ya está en estos momentos activada militarmente. Se han abierto en los últimos 6 meses una media docena más de bases militares, de puestos militares de los gringos en esta frontera que, recuérdense ustedes, son más de 2.000 kilómetros que comparten solo por este lado. Es entonces hoy o nunca, nos informan, hoy o nunca. O hay Venezuela para los venezolanos, o hay Venezuela para las oligarquías, para el imperialismo y para el complejo militar industrial de los gringos. Venezuela. Seguimos y no se vayan, porque vamos a la parte 2.